Quiso ser estomatóloga, pero estudió técnico medio en comercio. Nunca lo ejerció porque el destino y el talento se confabularon para que Ileana Casanela Leiva llegara a ser actriz. Su timidez se lo impedía, pero pudo más el arte que llevaba dentro. Hoy conversamos de su historia. Aquí, la vida misma. Ileana, confiesas que aunque siempre te gustó cantar, actuar, bailar, la timidez no te dejaba. Me pregunto cómo fue entonces tu encuentro con el arte. Bueno, cuando estudiaba en el pre, específicamente en la especialidad de comercio, algo que no me gustaba mucho, unos amigos me dijeron que estaban haciendo pruebas de actitud en la emisora provincial, en Radio Angulo, para formar parte del grupo dramático. Y me dijeron que porque no iba y me presentaban. Precisamente por esa timidez no iba, hasta que ellos me embullaron y fui. Allí comencé, porque desde que llegué con Miguel Gutiérrez Getón, que me guió muchísimo, me dio un libreto y me dijo: te quedas, mañana vienes a hacer un contrato y vas a comenzar en Fiesta de Colores, en los programas infantiles, que en aquel entonces había y todavía existen. Ahí comencé, me asusté mucho cuando me dijeron para comenzar al otro día eso de contrato, no estaba adaptada a eso. Y como me apasionaba tanto, pues comencé, ya estudiaba y entonces empecé a trabajar en la emisora dentro del grupo dramático. Entonces, de la radio al teatro, cuéntame. Bueno, ahí mismo conocí a varios actores que también hacían teatro. Marta Proenza, que es una actriz ya veterana, me dijo: ¿por qué no te presentas? Están buscando muchachas delgaditas, yo siempre fui delgadita, para hacer de una bailarina en una obra que se llamaba Un Rayito del Sol. Y me dijo: van a hacer unas pruebas de, no sé, casting, como se dice ahora, pero en aquel momento hacían unas pruebas. Y yo le dije: Martica, ¿tú crees? La radio sí, pero ya el teatro es otra cosa, el trabajo con la voz, con el cuerpo. Y me dijo: ve. Y yo fui, ¿entiendes? Yo decía: voy a hacerlo. Yo me lancé. Imagínate que me hicieron una prueba donde me pusieron a hacer muchísimos ejercicios de expresión corporal, cosas que ni yo sabía que podía hacer, pero yo decía: sí, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y funcionó. Me dijeron: te quedas, el personaje es tuyo. Ahí tuve que aprender muchísimo, pero ahí fue donde comencé a hacer teatro como tal, aprender sobre la marcha. Y fue mi primera experiencia como tal en el proyecto Girasol, que dirigía en aquel entonces Ángel Cruz. Y con ellos estuviste 2 años. Había muchos actores consagrados, muchos no entendían, no le ponían el interés a los muchachos que comenzaban para guiarlos, otros sí, pero yo tuve que lidiar con todo eso, con una voz pequeñita, una voz radial totalmente, aprender a trabajar mi voz, llenar un plató con intenciones, a veces con voces impostadas. Yo pasé muchos deseos de hacer cosas y decía: ¿cómo? Pero bueno, yo participaba en todos los talleres, yo me lanzaba a hacer todo, yo dije: voy a quitarme el miedo, y así fue como necesitaban un personaje y enseguida yo decía: quiero hacerlo, y ahí me probaban en las cosas y funcionaba. Así fue como pasé estos 2 años hasta que pude hacer 3 espectáculos con ellos, con actores también consagrados, que recuerdo con muchísimo cariño en mi paso por este grupo. La magia continúa y el 4 de abril de 1997 se crea A las Buenas. ¿Qué recuerdas de esa etapa de nacimiento? Bueno, recuerdo que éramos actores con otras inquietudes. Cuando se desintegra el proyecto Girasol, nosotros queríamos hacer teatro con actor en vivo, sin desechar el títere, el muñeco en este caso. No teníamos directores artísticos invitados. Creamos personajes que partían de la comedia del arte, personajes que se podían presentar en cualquier espacio flexible para promocionar lo que vendría después. El deseo de darnos a conocer, de hacer muchas funciones, de trabajar bastante, de superarnos,
de invitar a directores artísticos de otras provincias a que probaran con nosotros sus experiencias y montar espectáculos. Yo creo que estos comienzos fueron un poco difíciles porque debíamos en un año probar que podíamos para pasar de proyecto a formar un grupo de teatro ya como tal profesional de las artes escénicas. Y lo recuerdo como una etapa de muchísimo trabajo, de mucho empeño, pero de mucho deseo de demostrar que podíamos. Es mi mayor recuerdo. Y en esos 26 años con A las Buenas, me imagino que hayan pasado muchos cursos y talleres. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Así mismo. Hemos tenido la dicha de estar con personas tan importantes dentro del mundo del teatro, dentro del mundo de la actuación, como Corina Mestre, Nelson Dor, Fredes Núñez. ¿Qué decirte? Nutrirnos de todas sus experiencias, dejarnos guiar, aprender de todos y con mucha disciplina, ¿entiendes? Tomar su estilo, ver los espectáculos, ver todo. Es lo que nos ha pasado. Creo que hemos sido afortunados en ese sentido. Me gustaría resaltar que ha habido un antes y un después en la agrupación A las Buenas con la incursión de Fredes Núñez. Háblame de ello. A Freddy lo conocimos en una de esas tantas giras que hacíamos por todo el país, que íbamos a todos los festivales, estuvimos yendo durante mucho tiempo. Lo conocimos en Pinar del Río, en un espacio que se llamaba Vital Teatro, creo que aún existe. Él nos vio y él se enamoró de nosotros como actores. Digo de Lier, que también es fundador, y de mí específicamente. Me decía, eres ahora mi actriz fetiche. Y yo muy orgullosa porque también nos enamoramos del trabajo que él hacía con Teatro del Viento. Nos enseñó, yo diría, hay un antes y un después, porque lo que te voy a contar que fue su primer espectáculo con A las Buenas, fue una escuela, porque a mí me descubrió como actriz. Yo hice cosas que no me imaginaba. Él me dijo, yo voy a lograr una transformación en ti física y profesionalmente, así espiritualmente, desde el punto de vista de las emociones, porque me entregó un personaje en la mano. Esta obra está basada en el cuento de la Cenicienta, pero es montada desde los negros de la neocolonia aquí en nuestro país. Y tenía una forma de hablar en específico, una manera de caminar, de comportarse, un maquillaje extremadamente extravagante, diría yo, muchos postizos, demás. Y yo le decía, Freddy, yo no puedo hacer eso, mi voz. Y sí lo logré con mucho esfuerzo. Lloré mucho porque eran entrenamientos bien difíciles. Pero él nos enseñó sobre todo la disciplina, el respeto al escenario, lograr sentirme cómoda con un personaje que me dio mucho trabajo, pero que logré disfrutar incluso fuera del escenario, porque las personas se aprendían los textos de este personaje. Era muy popular, muy de calle, muy cubano, y todavía los recuerdo. La radio, el teatro, pero también la televisión. Bueno, cuando me invitan a la televisión, que iba a comenzar a Buen Tiempo, soy fundadora de Buen Tiempo, yo tenía un miedo horrible, como casi todo lo que cuando empiezo. Yo respeto mucho la locución. La actuación es mi pasión y ya creo que tengo mis técnicas además, pero la locución es algo que respeto aún. Y comencé a hacerlo para probar, me sentí cómoda, con muchos nervios, pero fue una experiencia bien bonita que me hizo conocer personalidades importantísimas de la cultura, personas aquí dentro que aún me recuerdan y yo los recuerdo siempre porque es que te reciben con una delicadeza que te hace olvidar todo ese miedo. Eso aún lo agradezco. La actuación te ha traído grandes satisfacciones, entre ellas grandes premios que han sido muy importantes en tu carrera. Sí, los premios es algo para lo que yo nunca he trabajado, pero que tampoco menosprecio. Es algo que he agradecido mucho porque es algo que te marca un camino, más si son entregados por personas que tienen una trayectoria como Verónica Lin, Corina Mestre, de la que te hablé, Ariel Bouza, Rubén Darío Salazar, Raúl Martín. Son personas que
que les ha gustado mi propuesta en ese momento, cuando son espectáculos que se han llevado a competencias por algún evento, ya sea aquí en premios de la ciudad o fuera de la provincia. Es algo que me ha llenado de mucha satisfacción. Recuerdo mi primer premio, yo lloré mucho y Freddy me decía, no llores, fue precisamente con lo que te voy a contar. Y yo decía, pero es que es como todo ese empeño que llevas, que sabes lo que te ha costado y saber que sí, que lo hiciste bien, que encontraste ese camino que a veces el actor está perdido. Me ha gustado realmente recibirlos, lo agradezco también, que se hayan fijado un poco en mi trabajo. Son cosas inolvidables, momentos únicos donde el público también me parece que ha sido el mejor jurado, porque amén del premio de ellos como personalidades, el público ha estado también a la par, o sea, de acuerdo con ese premio, y es algo que también me ha gustado, ¿cómo no? Tengo entendido que ya grabaste tu primera película. Bueno, fue una experiencia sumamente interesante, diferente completamente al teatro. Ahí debíamos un poco ser más contenidos con las emociones. La grabamos en Jibara. Agradezco muchísimo a Armando Capó, director del Regresado, que es como se llama la película, la oportunidad, a su esposa Rosa María, que además fue alumna de nuestra Academia de Niños, es alguien que se ha mantenido bien cerca de nosotros con su amor al teatro, a la actuación, con actores importantísimos de la televisión y el cine en nuestro país. Muy agotador, muy difícil, pero renovador. Así que igual lo agradezco infinitamente. ¿Cuánto te ha ayudado la familia para alcanzar tu mayor satisfacción? Muchísimo, creo que si mi familia no hubiera podido hacer todo lo que he podido hacer hasta hoy, valga la redundancia, ellos han sido un apoyo total, desde mi madre, mis hermanos, mi esposo, todos. En todos estos 20 y tantos años de quehacer teatral, creo que mi familia ha sido el pilar más importante. Buenas noches. Por favor, tengan la bondad de apagar sus teléfonos móviles y por respeto a mí, no usen flash en sus cámaras fotográficas. Es que ese flash me molesta muchísimo. Y para entrar en calor,